Bien, y por último vamos a hablar de México. ¿Qué pasó con el tema que estuvimos cubriendo mucho? Fue un tema que causó mucho ruido entre la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y la presidenta Claudia Sheinbaum, que le habían puesto de cabeza a la Ciudad de México, que habían amenazado con boicotear o con sabotear las elecciones del Poder Judicial. Se hizo todo un tema, pues parece que hoy ya llegaron a un acuerdo. Y este acuerdo tiene que ver con un aumento salarial del 9%, que eso ya lo habíamos reportado, pero muy importantemente con una reducción de la edad de jubilación. Y tenemos que decir esto nos parece una pésima decisión por parte de la presidenta, en la que está cediendo ante un grupo, no sé cómo podríamos llamarle, algunas personas le llaman de una manera que no queremos hacer, es muy amarillista, pero es un grupo que solo está tratando de extorsionar al gobierno y que lo ha hecho durante muchísimos años. Esta decisión de disminuir la edad de jubilación para los trabajadores de la CENTE es una mala decisión para todo el país, menos para la CENTE. Ya habíamos hablado de este tema y es muy importante. Para empezar, ¿por qué se reforman estas pensiones o estas jubilaciones? No es nada más, como alguna gente cree, porque no les quieran dar dinero o porque algún empresario es malo y son los prianistas y etcétera. Este no es el caso. El caso es que hay una realidad muy importante en México y en todo el mundo, que es el cambio demográfico. Y este punto hay que entenderlo porque nos va a llevar a interpretar estas decisiones como algo positivo o como algo negativo. El cambio demográfico es el detalle o es el fenómeno de que la población de los países desarrollados, incluido México, aunque no sea un país desarrollado, este cambio demográfico es este fenómeno en el que las poblaciones cada vez se hacen más viejas, cada vez hay menos jóvenes y además las personas mayores cada vez viven más años. Esto es un fenómeno puramente demográfico, pero tiene muchísima implicación económica, sobre todo en el tema de las pensiones. Porque como ya habíamos explicado, si antes yo tenía a 10 trabajadores activos que financiaban las pensiones de 3 trabajadores retirados, pues el sistema era sostenible, pero cada vez hay menos jóvenes. Entonces ahora solo tengo 3 trabajadores activos y cada vez las personas viven más años. Por lo tanto, ahora tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabajadores jubilados. Y como viven más tiempo, pues es más tiempo que van a recibir estos beneficios económicos. Por lo tanto, se vuelve insostenible. Esto ya pasó en Grecia, esto ya pasó en Francia, esto ya pasó en Argentina. No es algo que tenga que ver con la ideología política, es algo que tiene que ver con un fenómeno de números a final de cuentas. Entonces, esta decisión de disminuir la edad de jubilación solo le pone una carga más pesada a la obligación fiscal de las pensiones al gobierno de México. De por sí, el porcentaje del presupuesto que se va en pensiones ya está cerca del 17%, es altísimo. De cada 100 pesos que gasta el gobierno, 16 se van en pagar pensiones. Y este es el punto que hay que entender. Ese número solo va a ir aumentando, porque cada vez va a haber menos jóvenes y cada vez las personas jubiladas van a vivir más años. Entonces, te estás comprometiendo un gasto que solo va a aumentar y no es una inversión en nada. Ese gasto no te va a redituar en ningún tipo de crecimiento. Y no estamos diciendo que todas las acciones del gobierno se tengan que guiar por una motivación de lograr algún tipo de ganancia económica. Sabemos que no. Pero a final de cuentas, esto es lo que nos puede decir qué tipo de políticas son sostenibles o son sensatas y cuáles no. Una política como esta política de pensiones, en la que te estás comprometiendo un gasto que va a aumentar exponencialmente sin de ninguna manera suplirlo, eso no es una política sensata. Y vamos a hablar entonces de dónde dejaría esto parado al gobierno, porque es lo que hacen estos políticos. Ceden ante la presión de estos grupos, que son grupos de golpeo, que son grupos que solo buscan extorsionar al gobierno, que cada 15 de mayo, cada día del maestro, van y hacen lo mismo en la Ciudad de México, excepto durante 6 años que estuvo en la presidencia Andrés Manuel, que lo van y lo hacen cada año para ver qué más le pueden quitar al gobierno. Hay que ver aquí dónde va a quedar el gobierno. Si nada más pateas la lata y que el siguiente presidente se preocupe por este problema, pues vamos a ver cuáles serían las decisiones que tendría. Tenemos un gasto que va a ir aumentando, que es el de las pensiones. ¿Cuáles son las opciones? Una, aumentar los impuestos, porque de algún lado tiene que salir ese dinero y cada vez va a ser más. Entonces vas a poner una presión más y más alta en los impuestos de las personas que sí sigan trabajando, que sí sigan produciendo. Esa podría ser una opción.
que obviamente no estamos muy a favor de que se aumenten los impuestos, que se aumenten las dificultades para poder salir adelante en México. Otra opción que tendría el gobierno sería la de simplemente imprimir más dinero. Y esto va a causar inflación, como ya pasó en Grecia, como pasó en Argentina. Otra opción que tendría el gobierno sería un crecimiento milagroso de la economía, que de alguna manera, de la noche a la mañana, México se hiciera mucho más rico y entonces pudiera financiar estas pensiones. La economía de México ni siquiera está creciendo, estamos en la raya de una recesión técnica, entonces pues tampoco podríamos apostarle todo el futuro del país a que un milagro va a suceder en la economía. Y ni siquiera estamos viendo que pudiera suceder, estamos viendo lo contrario, la economía está desacelerada, no está creciendo. Y por último, la última opción que le quedaría al gobierno sería la de quitar todas estas pensiones en el futuro cuando ahora sí sea completamente insostenible. Y esto te va a causar muchísimo descontento social. Entonces, por donde lo queramos ver, esta decisión de Claudia Sheinbaum está condenando a quien sea que sea el siguiente presidente a enfrentarse con una decisión en la que solo tiene malas opciones. Y hay que entender este punto. Nadie está en contra de que la gente se le dé dinero. ¿Quién podría estar en contra de eso? Pero ese es precisamente el problema de los movimientos, sobre todo los movimientos de izquierda, que están tan, pero tan obsesionados con la distribución del dinero. Y es que hay que redistribuir la riqueza, tenemos que repartir el dinero. Ajá, pero ¿de dónde se va a generar? Ese punto siempre falta en el análisis. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Qué es lo que hace esta decisión de disminuir la edad de jubilación para los maestros de la CENTE? Hace que a todas las personas que no están cerca de jubilarse, a todos los jóvenes que apenas van a entrar a la vida laboral, les pone una carga gigante encima. Ellos van a tener que mantener a toda esta población que va a envejecer y que cada vez son más y que cada vez van a vivir más años. La presidenta está tomando una decisión cuyos efectos ella no va a ver. Lo va a ver el gobierno de quien sea el siguiente presidente y sobre todo lo va a ver la población joven de México, en la que se está empeñando su futuro para financiar a las personas que ahorita simplemente quieren más dinero en su bolsa. No estamos diciendo que no les den dinero, pero hay una manera de hacerlo sostenible y sobre todo hay una manera de hacerlo que no es a expensas de la población joven. Esta no es esa manera. Y vamos a tocar un punto importante aquí, que ya tiene más que ver con la ideología que nosotros tenemos en el nodo. Este sistema de pensiones no estamos criticándolo para dejar sin nada a las personas pensionadas. Sabemos que cuando uno termina su vida laboral es importante que tenga algún tipo de red de seguridad para la cual o con la cual se pueda sostener el resto de su vida. Y esa red de seguridad es la familia, no es el gobierno. El orden natural, el orden sostenible y para nosotros el orden deseable de una sociedad es aquella en la que la familia se encarga de ti cuando tú eres un niño y cuando los hijos crecen y los papás dejan de poder trabajar, los padres se encargan de ellos de vuelta. Sí, pudiera parecer muy irreal, muchas familias tienen muchos problemas, sabemos que esto pasa, pero es un orden mucho más sostenible. Y entonces el gobierno se puede encargar de algunos casos en donde esto no sea posible, pero no de todas las personas. ¿Qué es lo que necesita el gobierno hacer para que este orden se pueda mantener? Necesita mejorar las condiciones de trabajo, no de los jubilados, mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan actualmente y sobre todo mejorar las oportunidades de los jóvenes que apenas van a empezar a trabajar, que les pueda permitir una vida y una productividad que a la larga les haga fácil, les haga posible al menos poder mantener a sus papás cuando ellos dejen de trabajar. Y esto existe en el gobierno, pero no es el énfasis. Hay programas que buscan mejorar la competitividad del mercado laboral mexicano y mejorar la productividad. Ese debe de ser el enfoque del gobierno de Claudia Sheinbaum, no el de darle dinero a la gente en la mano, sino darles la oportunidad y darles la posibilidad de que ellos se ganen mucho más dinero por su propio trabajo, sin tener que pedírselo al gobierno, porque pedírselo al gobierno es pedírselo a otras personas. Y a final de cuentas, en la mayoría de los casos, y sobre todo con el tema de las pensiones, esas otras personas no son los empresarios, son los jóvenes que todavía ni siquiera empiezan a trabajar.